El tema de hoy es la intención como herramienta para sanar. Yo les estaba contando a ellos, los estaba poniendo un poco en contexto de por qué nuestra charla de hoy tiene el título que tiene y digamos un poco de dónde viene y por qué se ha construido de esta manera. Entonces les decía que el nombre, por cuarta vez, pero la cuarta es la vencida, es la intención como una herramienta para sanar. Y la idea de haber hecho este live con Andrei viene de lo siguiente. En Juno Health and Wellness, desde el comienzo, desde que arrancamos, quienes no nos conocen y quienes nos conocen, eh, nosotros venimos trabajando como la construcción de herramientas, de información, de talleres, de procesos de acompañamiento, en donde lo que estamos ayudándole a la gente es a construir herramientas desde varias dimensiones, como la alimentación, como el trabajo emocional, como el trabajo espiritual, para construir herramientas para sanar. Entonces a nosotros viene, nuestra comunidad es un grupo de personas que están buscando explorar y aprender más acerca de cosas que ellos pueden hacer para ponerlas al beneficio y al servicio de su salud. Al comienzo, nuestra conversación estaba un poquito más enfocada en la alimentación. Y el proceso nos va llevando, el proceso personal, el proceso profesional y el trabajo con estudiantes y con consultantes nos empieza a empujar un poquito a que exploremos más esa dimensión de lo emocional y de lo espiritual. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, personas que tuvieron procesos con nosotros súper exitosos, bellísimos, hermosos, de desintoxicación, vuelven y nos dicen, mira, Olga, he seguido todas las indicaciones, al comienzo todo iba divino, pero hay síntomas que han vuelto. Y ahí es cuando entonces empiezan campanitas a sonar, a decir, aquí hay algo más por explorar. Y para nosotros es claro que ese algo más tiene que ver entonces con el tema emocional y con el tema espiritual. Es allí entonces en donde empezamos a explorar, a escribir más artículos, a traer muchas más herramientas en el trabajo en talleres y en el trabajo en consulta. Y también abrimos entonces este espacio de nuestros directos por Instagram y por Facebook a invitar personas que bien desde su experiencia profesional o desde su experiencia personal o desde las dos nos aportan ideas de cómo es que podemos explorar esas dimensiones emocional y espiritual para justamente ponerlas al servicio de nuestro bienestar. Entonces, un ejemplo de un tema que en algún momento tratamos, son varios los que hemos venido trabajando, era cómo usar el conocimiento o la teoría de la programación neurolingüística para usarla en el beneficio de la salud del cuerpo, concretamente hablando. Después tuvimos también otro live en donde estuvimos hablando de las constelaciones familiares como una herramienta para trabajar la salud del cuerpo, porque es que la gente tiene a veces la idea de que estas herramientas de trabajo emocional y espiritual se aplican únicamente para esas mismas dimensiones. Me explico, si yo estoy, por ejemplo, en un proceso de terapia o estoy en un proceso de coaching hablando de emociones, es porque seguramente solo estoy explorando algún tema emocional. Y justamente lo que hemos querido hacer en este espacio de Juno Health and Wellness es mostrarle a la gente cómo, sí, claro, lo emocional trabaja lo emocional, pero lo emocional también trabaja lo físico, lo espiritual, la conexión con nuestra alma, la exploración de quiénes somos, el desarrollo de la intuición también tiene un impacto directo, concreto en el cuerpo físico, en nuestras células, en cómo se constituyen, cómo se configuran los órganos y los sistemas de nuestro cuerpo. Entonces, el último live que tuvimos, por ejemplo, fue con Alejandro Duarte, Sana Fuerte en Instagram, ese es el nombre de su cuenta. Estuvimos hablando justamente de eso, de cómo era importante explorar esas otras dimensiones, y él nos cuenta una experiencia muy bonita en donde da el testimonio de cómo a través de ese trabajo personal y ese camino de búsqueda en el que se ha metido, lo ha llevado a transformar su salud. Es una persona que estuvo diagnosticada con esclerosis múltiple, hoy se define como una persona sana y además puede dar fe y mostrar, digamos que la evidencia de cómo en efecto su cuerpo ha sanado y se ha transformado. Y ahí es donde vienes tú, Andrei, en donde yo decía, bueno, listo, ¿quién más puede ayudarnos a seguir construyendo esta charla tan rica que hemos tenido desde esa experiencia? Y
Y entonces me encantó poder invitarte y ya les vas a contar tú, porque tú vas a aportar mucho en esta conversación de, uno, también mostrar con hechos concretos cómo efectivamente a través como de este trabajo interior, como de ese camino de crecimiento espiritual, podemos encontrar herramientas concretas, reales, tangibles de transformación de realidad, de transformación de salud. Pero además, hablando de la intención, la idea también, Andrei, era que nos hablaras un poquito de una cosa que quedó un poco en el aire por falta de tiempo también en nuestro live con Alejandro, y es el tema de la intención, o podríamos llamarlo también el tema de la fe. Porque había gente que decía, bueno, listo, a mí la idea de creer que si yo trabajo lo emocional o que si yo trabajo lo espiritual puedo sanar, me encanta, pero ¿qué pasa si yo no sé cómo explorar eso? ¿Qué pasa si tengo todavía muchas dudas frente a eso? ¿Qué pasa si no estoy del todo convencido, pero sí quiero creer? Y entonces ahí viene como un poco la conexión, la conversación que tú y yo estábamos teniendo, Andrei, antes de tener esta transmisión, y era de qué es la intención para ti, cómo te has mantenido en eso. Y pues nada, entonces la idea es que nos cuentes, yo me callo la jeta, nos cuentas primero un poquito de pronto, pues a qué te dedicas ahora también, y pues cómo llegas a este camino de estar en estos temas. Y ya Claro. después te empiezo a hacer más preguntas. Bueno, Olga, pues primero mil gracias por la invitación. Estos espacios, pues parte de mi trabajo ahorita es también como buscar estos espacios para que todos vayamos creciendo con la ola que se está presentando ahorita en la Tierra de expandir la conciencia y de hacernos más lumínicos todos. Entonces, pues mil gracias por invitarme y mil gracias por el espacio que estás dando con tu página de Juno Health y todo esto. Yo me remitiría para empezar el tema de la intención a tres momentos coyunturales de mi vida. El primero fue un momento en el que no tiene que ver mucho con el tema de la salud física, tanto como con el tema de la salud mental. Y creo que pues puede ser también bastante importante tocar ese tema. Eso fue, digamos que la coyuntura que me trajo a mí empezar a meterme en este lado espiritual de la vida. Pues yo creo que todos estamos todo el tiempo trabajando en el proceso espiritual, aunque no lo consideremos un hecho y aunque no nos hayamos dado cuenta necesariamente, pero hay momentos muy coyunturales y uno de mis momentos coyunturales fue viviendo en Barcelona cuando caí en una crisis de ansiedad con delirio y empecé a sentir que mi mente, que no tenía control sobre mi mente, que no tenía control sobre mis pensamientos y no tenía control sobre mis emociones y había perdido completamente el control. Como parte de la intención es que cuando tú muestras una intención, el universo hace lo que es necesario para ponerte en el camino las herramientas. En el momento en el que yo empecé a poner la intención en curarme, en sanarme, en encontrar paz, se me cruzó en el camino un centro de meditación. O sea, yo estaba a punto de pasarme a vivir con mi novia a otra casa y apenas nos pasamos al sitio, encontramos en diagonal a la casa un centro de meditación en el que decía aprende a meditar gratuitamente. Uh-huh. Y para mí fue como un letrero, el letrero era así de grande, pero parecía como de 20 metros, porque en esa búsqueda en la que yo estaba de la paz, el letrero de meditación fue absolutamente contundente, fue como si de verdad me dijeran, aquí está la respuesta. Entonces, ahí fue cuando empecé a hacer un trabajo muy riguroso de meditación, con una meditación que se llama Raja Yoga, Uh-huh. que implica muchas cosas, entre las cuales era una visión completamente diferente de Dios. Digamos que no me quiero meter mucho en el tema de Dios porque cada uno cree en su Dios a su manera, pero a mí me mostró una forma diferente de Dios que no tenía nada que ver con la creencia en sí, era más una forma de Dios y que no tenía nada que ver con el concepto de castigo que yo traía en mi sistema de creencias y no tenía nada que ver con el concepto de el Dios que hace que las cosas sucedan todo el tiempo, ¿no? Entonces yo empecé a hacer ese tipo de meditación y me empezó a mostrar que había un Dios que estaba ahí para mí todo el tiempo,
pero que era un Dios que me recordaba todo el tiempo mis virtudes, me recordaba todo el tiempo la paz, me recordaba la sabiduría, me recordaba el amor, me recordaba todo lo que en esencia era yo. Y eso fue absolutamente sorpresivo y maravilloso, porque empecé a encontrar un espacio de mucha tranquilidad, aun cuando mi cerebro estaba en un trabajo muy profundo de ansiedad, incluso en el delirio, estaba encontrando momentos de paz. Ese fue mi primer contacto con entender que yo tenía de alguna forma el control sobre mi realidad a partir de la intención, ¿sí? Yo había puesto mi intención en curarme, se me habían presentado las herramientas, y lo otro que fue el ingrediente fue la fuerza de voluntad. Fue comenzar a levantarme todos los días a las 5 de la mañana si era necesario, a ir al sitio de meditación y salir de ahí a trabajar, y en el trabajo hacer lo que llamaban el tráfico, que era cada hora conectarme con la fuente y hacer todo mi ejercicio de meditación, así fueran 3 minutos. Yo estaba trabajando en esa época de paleta, como dicen en España, o de obrero, como decimos acá, y yo salía y me metía al baño cada hora, y en el baño me conectaba 3 minutos con la fuente, y eso era suficiente para poder retomar la actividad en medio de mis delirios. Entonces esa fue mi primera conexión con el entender que yo de alguna forma sí estaba creando mi propia realidad. Después, más tarde, ya cuando había regresado a Bogotá, se me cruzó en el camino, yo ya estaba llevaba más o menos unos 4 años o 3 años como en esa disciplina de meditación constante y de estar buscando todo el tiempo la paz. Y se me cruzó en el camino, en un parque, alguien que me dijo: estamos presentando un documental aquí, queremos que siga, es gratuito. Y de nuevo, gratuito todo, ¿no? O sea, como presentándose como de la forma idónea para no poder decir que no. Y cuando entré con mi novia, era el documental del secreto. Seguramente muchos conocen del documental del secreto, que nos están oyendo. Cuando yo vi el documental del secreto, me pareció que tenía un enfoque muy materialista, pero de todas maneras, digamos que el primer abordaje que hice para mí fue pensar: si yo llevo ya tanto tiempo haciendo un trabajo de meditación tan riguroso, y la ley de la atracción me está diciendo que yo tengo el poder de crear lo que yo quiera a través de la intención, pues lo único que tengo que hacer es intentarlo, ¿no? O sea, no pierdo nada, y sí puedo ganar mucho. Yo ya me había comprometido con mi novia en ese momento para casarme a los 5 o 6 meses más o menos. Esto fue, si no recuerdo mal, en febrero, y yo me iba a casar en julio. Y empecé todos los días, llegué a mi oficina el otro día, descargué la imagen del resultado de la Lotería de Colombia, pues que en esa época era más grande, tal vez. Y en ese momento busqué los números del valor, busqué los números de la suerte, mi signo zodiacal. Yo sé, esto es una cantidad de contenido esotérico que para muchos puede ser chocante, pero parte del ejercicio es tratar de romper un poco los esquemas. Yo no estoy aquí vendiendo la idea de que se metan a hacer astrología ni nada de eso, pero fue como encontré yo este espacio. Descargué los números de la suerte de mi signo zodiacal, y entre los números de la suerte sobraban 2. Entonces, retomando la historia, descargué los números, los puse en la imagen como el resultado ganador, saqué los 2 números que no hacían parte de lo que podía ser el resultado ganador, y empecé todos los días a hacer un ejercicio antes de trabajar, de conectarme 5 minutos con la intención. Pero esta vez la intención ya se volvió diferente, porque esta vez no estaba solo la intención, sino estaba lo que tú llamabas ahorita la fe, ¿sí? Que en cierta forma tienen alguna diferencia. En ese momento yo empecé a traer al presente la sensación de haber tenido el resultado que estaba esperando. Entonces no era solo el ejercicio mental de estar trabajando enfocado en algo, sino era también el ejercicio emocional. Se estaban uniendo ya la mente y la emoción en un mismo propósito. Lo que hacía yo en ese ejercicio de 3 minutos al día, no más, porque no era más, era conectar mente y emoción
en el hecho de que ya había ganado la lotería. Entonces me sentaba 3 minutos viendo la imagen del resultado del baloto que yo mismo había creado y sentía la emoción de haber ganado y decía, me gané el baloto, no puede ser, qué felicidad. Y así lo hice durante todos los días prácticamente. Más o menos 3 meses duré haciendo esto, 4 meses, y faltando una semana para casarme, le pegué al segundo resultado del baloto. Entonces, pues, aquí esa lotería aquí, digamos que el primer premio es gigante y el segundo ya no tanto, y lo dividen entre todos los que le dan a 5 resultados, y yo le di a 5 resultados. Entonces, el monto económicamente no era tanto. Yo me gané más o menos lo equivalente a lo que hoy día son en Colombia $3.000, que son 10 millones de pesos, 11 millones de pesos. Para mí era fantástico, sobre todo pensando que me iba a casar una semana después, ¿no? Ujú. Pero lo más importante de todo esto no fue el dinero, fue entender, hacer como dar un paso muy grande en el proceso de comprender que lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba pensando estaba haciendo un ejercicio en la realidad, sobre todo cuando era positivo. En el proceso de meditación y de aprender a meditar me habían enseñado a que el pensamiento tenía que ser positivo. Entonces, yo había estado todo el tiempo haciendo mucho esfuerzo por hacer un proceso de autoobservación que me permitía decir, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿Yo por qué estoy pensando en que no me va a ir bien hoy, o en que no va a salir esto, o en que no va a salir lo otro, o en que esta persona no le caigo bien? ¿Sí? Infinidad de pensamientos que uno no se da cuenta que tiene ya muy programados. Ujú. Y que seguramente en lo del PNL entendieron más el proceso, Ujú. pero la meditación a mí de lo que más me enseñó fue a empezar a pensar positivamente todo el tiempo, a hacer el intento, a Ujú. tener la intención de Ujú. pensar positivamente todo el tiempo. Ujú. Ujú. Y esto ya era la mezcla del pensamiento positivo con la emoción positiva creando mi propia realidad. Entonces ya Ujú. estaba como en otro paso de la comprensión diciendo, aquí está pasando algo interesante. Ujú. Todo lo que me habían enseñado en mi religión o en lo que yo consideraba mi religión, que además no era mi religión porque era más a lo que me había llevado el entorno, se estaba cayendo por su propio peso en el momento en el que yo estaba entendiendo que mi realidad partía mucho de lo que yo estaba pensando y sintiendo. Ujú. Ujú. Más adelante empecé a entender que la ley de atracción tenía una connotación mucho más profunda, ¿sí? Que no Ujú. era como lo Ujú. mostraba El Secreto, que no era hazte millonario y ten la mansión Ujú. y logra el Ferrari, ¿sí? Y empecé a encontrar documentos en los que se hablaba de la ley de amor. Y en esa ley de amor se exponía cómo todo lo que nosotros creamos en nuestra realidad partía básicamente de esa intención de ser uno con los demás. Y el ser uno con los demás era enviar a todos los mejores deseos, aun cuando no lo trataran bien a uno, aun cuando uno sintiera que la energía no era la apropiada en un lugar o en cualquier circunstancia. Cambiaba el tema de la ley de atracción, de emoción y pensamiento, a buscar más la propia esencia que somos todos, que es el amor incondicional. Entonces ahí hubo un giro también, ahí hubo un giro y ahí empecé yo a tratar de enviarle a todo el que me encontraba en la calle mis mejores deseos sin importar cuál fuera la situación. Estaba la intención puesta en enviarle a todo el mundo mis mejores deseos y en proyectar más allá de lo que yo quisiera económicamente y financieramente, proyectar más bien una nueva tierra, proyectar un lugar del que todos hiciéramos parte desde esa intención de amor. Ujú. Entonces, obviamente no era fácil, ¿no? O sea, Ujú. cambiar esos esquemas no es de la noche a la mañana, pero ya había una especie de hábito de Ujú. buscar permanentemente esa intención. A mí me encanta esa palabra que tú usas, hábito, porque creo que tiene mucho que ver con una cosa que dije al comienzo cuando decía que hoy queríamos de pronto aportarles un poco de ideas de qué hace uno cuando se siente que, que la fe que tiene no es suficiente o que la idea le suena seductora, pero que no está convencido. Como creo que a muchos les pasa que se sienten fascinados
Incluso creo que ese ha sido un momento por el cual tú tuviste que haber pasado y por el cual yo pasé, de sentirse uno como seducido, fascinado por la idea de escuchar a alguien decir, yo pude hacer esto trabajando en mí, pero después cuando piensas en que lo vas a hacer tú, dices, pero yo no puedo hacer eso, como si hubiera una falta de creer que yo tengo ese mismo don que tú tienes o ese mismo poder de manifestación que tú tienes. Y hoy justamente estaba hablando de eso en una de mis sesiones con un consultante, en donde me decía, bueno, pero yo cómo aterrizo esa teoría, yo cómo la vuelvo, cómo la materializo en mi día a día. Y yo le decía, a veces creo que creemos o sentimos que esa materialización se va a dar cuando un día del cielo descienda un ángel, nos deslumbre la visión y nos diga literalmente a los ojos, esta es tu respuesta. Y yo le decía, mira, el lenguaje del alma, uno, es súper simple, no tenemos que esperar cosas así como milagrosas de película, puede ser como eso, como un mensaje que te dice, medita más, pero creo que otro componente muy, muy, muy importante, así para volver a donde arranqué por algo que tú dijiste, es el hábito. El hábito. Creo que cuando nos comprometemos a algo y lo convertimos en un hábito y continuamos y continuamos y continuamos, manteniéndonos en la intención a pesar de la incertidumbre, creo que ahí es cuando empieza uno, después de un rato, a empezar a notar esos progresos en la materialización de esa intención que uno tenía. Y entonces un poco desde ahí, estás haciendo así porque creo que me estás diciendo que estás de acuerdo, creo que me gustaría que Totalmente. desde ahí conectaras con una parte que me encanta de tu historia. Andrea, a mí todo lo de tu historia me encanta, pero hay un tema que es más reciente que me gustaría que nos contaras y es el de la visión y cómo ahí nos podrías de pronto dar un ejemplo de eso, de ese hábito, de ese mantenerse en esa intención, de, bueno, mire, mijito, la idea romántica es esta y en el día a día así es como me ha ido, así es como lo he aplicado. Perfecto. Sí, digamos que ahora que hablas del hábito, pues que hablamos del hábito y que tú quieres hacer como un énfasis en eso, para mí es, eh, digamos que fundamental tocar un tema que está muy ligado con el hábito, por lo menos desde mi experiencia, Uh-huh, y es el tema, y por eso lo había mencionado antes, el tema de la fuerza de voluntad, uh-huh, ¿sí? La fuerza de voluntad para mí fue fundamental, ha sido fundamental todo el tiempo en este proceso. Ha uh-huh, sido, o sea, tú no puedes crear un hábito sin fuerza de voluntad, uh-huh, ¿sí? Entonces, y la fuerza de voluntad implica mantenerte en el hábito, tener ese poder que está dentro de ti que te dice todo el tiempo, hazlo, hazlo, hazlo. Si lo quieres de verdad, tienes que hacerlo, uh-huh, tienes que seguir haciéndolo, uh-huh, no uh-huh, desfallezcas, no bajes los brazos, ¿sí? uh-huh, Por lo mismo que decías tú de esperar los grandes milagros, sí, nosotros estamos muy contaminados en el tema espiritual del asunto de los milagros. Lo que pasa es que es muy difícil no hablar de esto sin mencionarlos, pero en realidad sí todo parte de ahí, de lo que estabas diciendo, de construir un hábito, pero a partir de una fuerza que tenemos todos adentro, que es la fuerza de voluntad, de uh-huh, decir, yo quiero eso, entonces lo voy a luchar hasta que lo consiga, uh-huh, ¿sí? uh-huh, Es, para mí es fundamental en todo el proceso de crear el hábito. uh-huh, uh-huh. Tú mencionabas que, pues, que habíamos hablado de lo de los ojos. Lo de los ojos ha sido un tema bastante interesante, pero yo, si me permites, voy a hacer una pequeña reseña del otro momento coyuntural de mi vida porque me ayudó a entender muchas cosas. Uh-huh. Si te parece bien, voy a hacerlo lo más corto posible. Dale, sí, no, por mí, para que tengas como un poquito una claridad de algo, por mí nos quedábamos acá hablando 3 horas. Lo único es que no quiero que vayamos a quedar con la conversación a medias, porque desafortunadamente Instagram, exactamente cumplimos 1 hora de estar conversando, nos corta. Ah, ok, Entonces, perfecto. tenemos en este momento, para que tengas una idea del tiempo, porque quiero tener al final un tiempito para contarles una cosa, tenemos aproximadamente unos 15 minutos para que nos cuentes eso que nos quieres compartir y el tema de la visión, ¿vale? Perfecto. Es que de hecho está amarrado todo porque no viene desligado, ¿no? Ujú, El tema de la visión empezó a obedecer a otro momento coyuntural. Yo, en medio de este trabajo de meditar y buscar todo el tiempo la mejor intención y buscar la mejor intención para los demás y todo esto,
me llegó una invitación a un retiro que me había llegado en Barcelona años atrás y al que no había podido ir porque no tenía dinero y estaba trabajando de lo que ya les conté y todo esto. Y como era el mismo retiro, pero aquí en Colombia, yo dije, esto fue el momento, ¿sí? O sea, hay una resonancia, ¿sí? Hubo una resonancia y la resonancia me dijo, ve a eso porque es el momento. Entonces yo hice lo que fuera para ir al retiro. Y el tercer día del retiro viví el despertar súbito de la conciencia, que fue un momento en el que yo me sentí absolutamente compenetrado con el todo y mi vida cambió radicalmente. De ahí en adelante todo fue completamente diferente. Y el tema de los ojos está muy amarrado a eso, porque el proceso que yo empecé a vivir a partir del despertar de la conciencia fue un proceso muy profundo de depuración y depuración y depuración del sistema de creencias. Cuando nosotros entramos en, por decirlo así, en el deseo de conseguir algo, sea nuestra propia sanación o sea lo que sea, es inevitable que el sistema de creencias haga su ruido, ¿sí? Y que los egos o el ego se manifiesten todo el tiempo diciéndote, no, tú no vas a poder, no, eso no es verdad, no, esas cosas que dicen tienes que saber de dónde vienen, ¿sí? Entonces todo este proceso me ha traído a mí a depurar sustancialmente el sistema de creencias. De hecho, a lo que llaman la muerte en vida es a matar ese sistema de creencias que somos nosotros. Nosotros pensamos que somos algo porque nuestra estructura y el entorno que nos ha estado todo el tiempo inculcando cosas nos ha dicho tú eres esto. Entonces, cuando yo desperté, empecé a darme cuenta de que lo otro que estaba creando mi realidad era el miedo. Tanto el miedo que tenía muy en el fondo de mis entrañas como el miedo que se daba a través del sistema de creencias. Entonces, lo negativo, si lo podemos llamar así, porque para mí no existe bien ni mal, ni negativo ni positivo, pero lo que yo consideraba negativo en mi vida en ese momento era el resultado de mi miedo y de mi sistema de creencias. Entonces, llegó un momento en mi vida en el que empecé a sentir que yo podía hacer sanación, que yo podía no solo sanarme a mí, que mi cuerpo estaba sanándose día a día con mi intención, sino también hacer sanación a otras personas que hacían parte de mi vida en algunas oportunidades. Y en algún momento dije, ¿por qué estoy usando anteojos? Si yo puedo prescindir del uso de mis anteojos, ¿por qué los sigo utilizando? Y ahí fue cuando dije, no los voy a utilizar más. Yo tenía conjuntivitis, astigmatismo, hipermetropía. Madre mía, todo. Y desde muy chiquito venía siempre, pues tenía los ojos muy irritados, pero muy irritados, o sea, muy rojos constantemente. Y parte de la necesidad de los anteojos era sobre todo cubrirme de la alergia al sol, de la alergia al polvo, de la alergia al aire, de todas las alergias que tenía en los ojos. Y dije, bueno, si yo ya estoy haciendo un trabajo aquí que ha funcionado a punta de intención y de fe absoluta y fuerza de voluntad, ¿por qué no voy a prescindir de mis anteojos? Y me los quité y empecé a decir y a pensar cada vez que tenía alguna relación, y todavía lo hago hoy día porque algunas veces todavía no veo tan bien como quisiera y a veces todavía se me irritan un poco los ojos, pero cada vez que me llega una idea al respecto, mi pensamiento y mi emoción inmediatamente son, ya estoy perfecto en mi visión, ya estoy perfecto en mis ojos. Y el resultado ha sido tremendo. Esto fue hace muy poco, realmente. Yo diría que hace un par de meses o unos 3 meses. Yo te vi hace un año y todavía las tenías las gafas. Sí, exacto. Yo diría que hace 3 meses me quité las gafas. Y eso me ha ayudado a corroborar que definitivamente hay unos aspectos dentro de todo este movimiento de crear la realidad que ayudan, pues que permiten que uno se mantenga ahí en esa verdad y que le dé la certeza que requiere. Es certeza, es fuerza de voluntad, crear el hábito y tener la certeza. La certeza.
y si me permites voy a mencionar rápidamente los aspectos que yo considero fundamentales dentro de todo ese ámbito de la fe. Y es, primero, la resiliencia, que es aceptar lo que viene, pero entendiendo que tiene un propósito, ¿sí? Que es muy diferente a la resignación, es muy diferente a la aceptación sola. El otro aspecto es la gratitud, y es como el hecho de estar agradecidos todo el tiempo en vez de estar quejándonos está emitiendo una energía que es muy diferente. O sea, nosotros tenemos permanentemente la oportunidad de decir gracias por lo que tengo o qué mal que no tengo esto, ¿sí? Y las dos energías son completamente diferentes, pero las dos dependen de mí, ¿sí? De nadie más. Entonces la gratitud como energía fundamental de creación también hace parte de todo eso de los hábitos, del hábito de crear la realidad diferente, de sanar nuestro cuerpo, de sanar nuestra mente y lo que queramos sanar. El pensamiento positivo, como te decía, para mí fue fundamental entrar en un proceso en el que procuraba cambiar todo el tiempo todos esos sistemas de creencias, ese sistema de creencias que me decían no es posible, por sí es posible, sí es posible, sí es posible, sí es posible y lo voy a hacer. La coherencia también, que en términos de salud pues es primordial, porque yo no puedo estar pensando me curé del enfisema y sacar el cigarrillo, ¿sí? Todo el tiempo. O sea, yo no puedo ser tan incoherente a pesar de que se puede dar el milagro, ¿no? Porque finalmente yo puedo estar creando la realidad del milagro aunque fume. Pero me parece que es fundamental pensar en la coherencia, tener como una coherencia alrededor de eso. Si yo estoy pidiendo sanar mi cuerpo, pues no puedo estar dándole cosas que no le hacen bien, ¿no? Y trabajo es fundamental en todo esto también con todo el tema de la nutrición y eso, ¿no? Cómo yo le puedo dar el bienestar a mi cuerpo. Te interrumpo un segundo. Es que me claro. hiciste, perdóname, es que me hiciste pensar en una cosa y es que creo que como hemos dado, porque me parece absolutamente importante, un poco de privilegio a este tema de la intención, de lo emocional, de lo espiritual. Una vez entonces alguien me hizo el comentario y entonces ahora tu postura ¿cuál es? Que uno puede comerse cualquier cochinada y ya estar sano si está espiritualmente súper conectado, y la respuesta fue no. Y ayer hice un post que decía, no, absolutamente no. Que tal vez ya no quiera dedicarle tanta energía a explicar cuáles son las vitaminas, los minerales y los poderes desintoxicantes que tiene la rúgula es una cosa, porque me parece que eso ya hay muchas otras personas que lo pueden explicar y hay cuentas y profesionales maravillosos que tienen una formación divina para entregar esa información. Entonces, pero lo que sí quiero seguir haciendo, que lo hice ayer en un post, es recordar, y justamente lo que puse y lo que decía ahí era, aliméntate bien. Punto, sin la teoría, sin juicio, sin nada, pero aliméntate bien, aliméntate bien, aliméntate bien, porque eso es lo que necesitas de base para después poder hacer el trabajo espiritual que te viene, porque es que además requiere de energía, porque es que la fuerza de voluntad requiere de energía, porque es que levantarte 1 o 2 horas más temprano para hacer tu diario, para hacer tu meditación, eso requiere de energía y para eso necesitas comer bien, para eso necesitas ejercitarte, para eso necesitas dejar de beber en exceso, para eso necesitas dejar de fumar. Porque el trabajo espiritual es muy hermoso, pero es trabajo también. ¿Qué hacemos? O sea, la verdad hay que decirla, es trabajo, y es trabajo Totalmente. que como cualquier otro trabajo requiere energía. Entonces, sí, hay que seguir manteniendo el cuerpo, porque justamente todo este trabajo del que estamos hablando hoy, toda esta experiencia tan bonita que nos estás compartiendo hoy, la hacemos es desde este cuerito que todavía es súper terrenal y depende del movimiento del agua y del alimento que le estás poniendo. Entonces, totalmente de acuerdo. De hecho, el alimento no solo se ve en el aspecto físico, el alimento también es mental, ¿sí? Yo no puedo estar pretendiendo estar en paz todo el tiempo viendo noticieros todo el día, ¿entiendes? Eso no es coherente, ¿sí? Si yo de verdad quiero paz y si quiero poner mi intención en curarme de algo, sea físico o mental o lo que sea, tengo que también buscar espacios sanos en términos mentales y tratar de alejarme de la violencia en todas sus formas y tratar de
Hay muchas formas de violencia que son muy sutiles también, ¿no? Yo puedo estar haciendo cosas por obligación porque la sociedad me dijo que las tenía que hacer y eso es una forma de violencia contra mí también. Entonces, parte de la coherencia no es solo en el aspecto físico, sino también en el aspecto mental. O sea, el trabajo espiritual implica de cualquier manera un trabajo con la parte mental. Entonces, esa es lo que para mí es la coherencia. Aquí pasó, no sé si recuerdas, en todo este proceso de la política, que en algún momento se crearon dos bandos que estaban peleando por defender su postura sobre la paz. Y a mí me causó mucha impresión porque era ver que la defensa de un criterio sobre la paz se estaba convirtiendo en la guerra. Entonces me parecía que la gente estaba con muchas ganas de paz, pero estaba haciendo la guerra defendiendo su postura sobre la paz. Entonces esto es un asunto de estar de estar buscando la coherencia en muchos aspectos. Otro aspecto que ya había mencionado antes es la certeza. Una cosa es, yo creo que lo puedo lograr, y otra cosa es, ya lo hice. ¿Sí? Es traer el futuro al presente. Eso que yo estoy persiguiendo acá, que lo veo allá, ya lo tengo, ya lo logré, ya lo alcancé. Y eso es lo que me permite estar sintiendo y mandando la emoción que se necesita para sincronizarme con eso que estoy buscando. El otro aspecto es el soltar y fluir con todo lo que me llega. Si yo me aferro a la idea, ¿no? Y esto es complejo porque esto puede chocar un poco con el tema de la fuerza de voluntad y como la lucha, es lo que llega es lo que es. Tú misma lo decías ahorita, que no nos podemos conectar, lo que llega es lo que es y es lo que tiene que pasar porque hay un bien mayor, ¿sí? Nuestro propio bien no es lo único que tenemos que buscar, hay un bien mayor y a eso obedece también como la intención de pensar en que el otro también esté bien. La conciencia finalmente va desde la sensación de individualidad y de que yo tengo que subsistir a la sensación de que todos estemos mejor. Entonces, si nos podemos ir adelantando y pensando en que todos vamos a estar mejor, pues mejor. Lo otro es la meditación, que ya pues en mi historia puede haber quedado un poco claro mi percepción alrededor del tema, de cómo la meditación es lo que nos ayuda a dejar el ruido y a dejar las creencias y a dejar todo esto. Y finalmente hay dos aspectos. Uno es la ley de atracción, o sea, todo lo que yo estoy viviendo lo he atraído desde mi estado. Y si lo trasciendo, lo convierto en la ley de amor, que es yo puedo atraer a mi vida el amor desde mi estado de amor. ¿Sí? Entonces, es cómo yo puedo crear un escenario más provechoso para mí, para todos, a partir de la buena intención sobre la vida de los demás. Esos, digamos, que serían los aspectos para mí como más claves en el proceso. Súper, súper. Y eso se conecta un poco también con algo que de alguna manera he venido repitiendo mucho en todas las transmisiones que hemos tenido con todos los distintos invitados, y es: si estás con dudas, si estás con inseguridades, si te estás sintiendo entre no sabes si crees o si estás incrédulo, entonces la respuesta es practicar, pegarte a la práctica y empezar a, como acabas de decir tú, también dejarte fluir, porque lo que sí tengo claro, y esto es una de las cosas que les quiero decir hoy a todas las personas que nos están escuchando, y si tal vez las personas que estuvieron en el live pasado están acá, cuando decían, y si no creo del todo, ¿qué hago? Lo que yo diría es que si ya existe, así sea una curiosidad de este tamaño, con respecto a esta posibilidad, a este universo de nos vamos a sanar más que comiendo bien y haciendo ejercicio, y además de todo, ese más que comer bien o más que hacer ejercicio viene de acá. Si ya existe una pequeña curiosidad así, es porque la puerta ya se abrió para explorar ese camino. Y entonces, ese espaciecito es el que da la posibilidad de que vengan otras cosas. Pero no podemos esperar, una vez más, a que descienda un ángel del cielo, sino que con tareas de todos los días, como lavarse los dientes, como hacer sentadillas o como salir a hacer una trotada,
ponernos a hacer, a practicar un poco, a leer un poco, a meditar un poco, a estar en silencio un poco, y ahí, más que en un espacio como este, más que en un libro, más que con un guía, más que como un maestro, les va a llegar el insight, la intuición, la inspiración de qué es lo que sí, de qué es eso siguiente que tienen que hacer para entender más, para creer más, para sentirse más conectados y para ver que se empiezan a materializar esas cosas que suenan tan místicas, tan chamánicas, tan, a veces digo yo, como de no sé, como de culebrero, pues, ¿ves? Como de Fantasía. brujo, que no es así, ¿ves? Pero lo que pasa es que esos son los cuentos en los que nos mete la mente, ¿ya? Sí, sí, así es. Pues bueno, mira, el tiempo estuvo, mira, en medio de todo, de verdad, todo siempre funciona como tiene que funcionar. El tiempo estuvo divino, es perfecto, estamos como a unos 8 minuticos de que nos corten. Entonces, primero que todo, muchísimas gracias, Andrei, por haber estado acá. Una cosa que siempre le digo a la gente es, si quedaron curiosos, si tienen más preguntas, Andrei tiene su página web, Andrei tiene su página en Facebook. Ustedes también con nosotros, recuerden, a través de Instagram o a través de nuestra cuenta de Facebook también me pueden contactar a Andrei para hacernos más preguntas. Estamos para eso, ya para conversar con ustedes. Ustedes son nuestra comunidad, nuestro trabajo tiene sentido gracias a ustedes. Entonces, cualquier curiosidad, si hay algún tema que en este momento no se sienten cómodos preguntando o compartiendo, digamos que en el espacio público, nos pueden contactar. Yo me despido entonces, Olga, mil gracias, te quería agradecerles a todos también y agradecerles mucho a ti, a Pavan y a todos los que nos están oyendo y dejarles solo un mensaje así de chiquito y es, el miedo se vence al estar dispuesto. Entonces, no se necesita hacer mayor cosa que estar dispuesto a lo que le tememos para que el miedo se vaya y nos deje en paz. Súper. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, y Andrés. A todos los que Y nos a vieron. todos mis deseos. Chao. Adiós. Ya.